Amén. Bueno, y como estamos en febrero, estamos también hablando del tema del amor. Y la semana pasada yo hablaba acerca del amor de Dios hacia nosotros, porque no podemos amar a Dios si primeramente no entendemos la profundidad del amor incondicional de Dios hacia nosotros. De hecho, Juan decía, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y enfatizamos que el amor de Dios es eterno, que nunca cambia, que nunca deja de ser, que Dios nunca va a dejar de amarte. De hecho, hay una escritura en Hebreos que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a nosotros. ¡Qué maravilloso es el amor de Dios! Amor eterno, pero también un amor irresistible, indestructible. Más fuerte, decía Cantar de los Cantares, que la muerte es el amor. Más fuerte que la muerte es el amor. Y Pedro decía, el amor cubre multitud de pecados, cubre multitud de faltas. De hecho, es ese amor de Dios, ese amor ágape que nos ha perdonado, que nos ha aceptado. Pero el amor de Dios también nos sana, nos restaura, nos perdona. Pero el amor de Dios también es incondicional. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el amor de Dios. Nunca le ganaremos a amar a Dios. Nunca podremos pagar nada, hacer nada para merecerlo. De hecho, la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia y no por obras. Pues el amor es de igual manera. El amor es por gracia y no por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar o merecer el amor de Dios. Dios nos ama porque Dios es amor. Dígale a la persona que está a su lado, Dios es amor. Por eso nos ama. O sea, porque de su naturaleza fluye esa capacidad de amar. Entonces, en esta mañana yo quiero compartirle el tema: amen como yo les he amado. Amen como yo les he amado. Y en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 34 al 35, quiero leerlo de una versión moderna, de una versión actual, ya que nos da una claridad más especial y detallada en cuanto al mensaje. Mire lo que dice en esta traducción: les estoy dando un mandamiento nuevo. O sea, no es que si quiero, no es que si puedo, les estoy dando, dice Jesús, un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los he amado. Todo el mundo se va a dar cuenta. La gente se va a enterar de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Diga conmigo, ¡ouch! El mundo se va a enterar, el mundo va a saber que verdaderamente ustedes son discípulos de Jesús cuando se aman los unos a los otros. Y en esto quiero hacer un paréntesis, porque algunos de nosotros como que tenemos la expectativa de que las otras personas deberían de iniciar esta clase de amor en mí. Pero si yo estoy aquí y he sido lavado por la sangre de Cristo, la misma responsabilidad de amar a los demás que le da a Dios al pastor, a un líder o a cualquier otra persona, se la da también a cada uno de nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Así es de que nadie puede excusarse en decirme, oh, aquí es que no hay amor, es que aquí yo no recibo amor, es de que aquí no me dan amor. La pregunta es, ¿eres cristiano? ¿Eres nacido de nuevo? ¿Has sido impactado por el amor de Dios en tu vida?
Cristo vive en tu corazón, entonces tienes la misma responsabilidad de amar a tus hermanos. ¿Aló? No, y no solamente amar a los que te aman, sino amar a los que te odian. Mirarlos a la cara, sonreírles, aceptarles, no de una manera hipócrita, pero como la palabra de Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros. Entonces quiero dar un poco de contexto en este pasaje. Jesús y sus discípulos estaban celebrando la última cena. Fue precisamente la noche que Jesús iba a ser entregado. Él había ya pasado aproximadamente 3 años y medio con ellos. Jesús había demostrado verdaderamente a los suyos lo que significaba amar, no solamente en palabras, sino en acciones y vivencias. Jesús había sido la manifestación del amor de Dios de una manera práctica, en la manera de sanar, de perdonar, de ofrecer la mano al caído, de levantar al que ya no tenía fuerzas, de amar a los rechazados, a los odiados por la sociedad, a los pecadores, a las mujeres que no podían acercarse a un hombre. Jesús permitía que las mujeres se acercaran a él. A los niños, que era de pronto una falta de respeto que se acercaran a una persona adulta, Jesús permitía que los niños se acercaran a él. No solamente Jesús permitía que los niños se acercaran a él, sino que también él los tocaba, los bendecía. Yo siempre he dicho que cuando un niño se acerca a una persona es porque hay algo muy especial. Los niños son muy recelosos. Los niños tienen un sentido de discernir que dicen: no, si aquí me van a hacer mal, yo no me acerco. Entonces, ¿por qué los niños se acercaban a Jesús? Porque Jesús fue la manifestación plena del amor de Dios. Fue Dios caminando, fue Dios viviendo a través de su vida y de su persona. Ya para ese entonces, cuando Él les dice estas palabras, Él sabía lo que iba a acontecer. De hecho, habían estado cenando y unos minutos antes, Judas sale. ¿Para qué? Para entregar a su maestro. Y en este contexto, Jesús se vira a ellos y les dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ahora, yo me imagino que ellos se quedaron perplejos, porque para ellos aparentemente no era un mandamiento nuevo. Porque el amarse los unos a los otros lo vemos desde el Antiguo Testamento. Ya era un mandamiento. De hecho, cuando en los evangelios vemos a los fariseos preguntarle a Jesús acerca de cuál era el primero y mayor mandamiento de la ley, Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante. ¿Cuál era el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ellos pudieron haber pensado: pero Jesús, ¿a qué te refieres? Ya nosotros sabemos que debemos amar a nuestros semejantes. ¿De qué manera consistía este nuevo mandamiento? ¿O a qué se estaba refiriendo Jesús cuando les dijo: un mandamiento nuevo les doy? ¿Saben dónde estaba el meollo de todo? Que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Wow. Como yo les he amado. Anteriormente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero por naturaleza los seres humanos somos egoístas, ¿sí o no? El mandamiento dice: ama a tu prójimo, pero si me conviene lo amo.
Si me cae bien, lo amo. Si hace esto, lo amo, aún sabiendo que el amor de Dios con el que Él nos pide que amemos es un amor incondicional. Todavía lo estamos acondicionando. Todavía no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Jesús, cuando les dice, ahora ya no amen como a ustedes mismos, sino amen como yo les he amado. Y pregunto, ¿de qué manera nos amó Jesús? ¿Cuál fue la forma que Él estableció ese amor hacia nosotros? Porque al final de cuentas ese sería el distintivo que los identificaría a ellos como discípulos de Cristo. Y sería la causa número uno en que los demás conocerían que eran sus seguidores cuando tuviesen esa clase de amor los unos para con los otros. ¿Qué tendrían que hacer los discípulos para impactar al mundo? Demostrando esa misma clase de amor que Cristo demostró a ellos. Cristo quería asegurarse, si bien Él no iba a poder amar a toda una comunidad, gracias hermano, a toda una nación, por lo menos Él se acercó a 12 y dijo, si ustedes son capaces de amar como yo les he amado, entonces trastornarán el mundo. Porque no hay arma tan poderosa en esta vida o en esta tierra que pueda destruir el amor. Ni la misma muerte sería capaz de destruir que el amor con el que Dios esperaba que ellos se amasen. Con este mandamiento Jesús sentó las bases para una formación de un grupo de personas único en la historia. Un grupo identificado por una cosa. ¿Por cuál? Por el amor. El mundo no los conocería por los dones, por los carismas. El mundo no los iba a conocer porque también predicaran. Ni tampoco cuántos milagros harían, con qué poder se moverían. El mundo los identificaría con la clase de amor que se amarían, pero sobre todo con la clase del amor que Cristo los había amado. Los grupos se aceptan por sus colores, se aceptan por sus preferencias, se aceptan por las razas, por el idioma, por el color, por su vestimenta, por muchas otras cosas. Se forman grupos y se aman y se aprecian y se valoran. Este grupo, lo único que los caracterizaría sería el amor incondicional de Cristo Jesús en sus vidas. Hasta ese momento ellos no estaban amando como Dios les había pedido. ¿Sabe por qué? Porque todavía eran egoístas. ¿Se acuerda cuando se acercaron a Jesús? Jesús, en el reino cuando estés allá, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién se va a sentar a tu derecha? Ellos eran celosos, prejuiciosos. Se acercaba a una persona pecadora y ellos lo rechazaban. Era gente mala. ¿Quién? ¿Los discípulos? Los que Jesús había escogido, sí, eran gente mala. Despreciaban a los otros también por su raza, por su etnia. Eran peleoneros entre ellos mismos. Eran envidiosos. Entonces, si alguien iba a impactar al mundo de aquel entonces, tendría que hacer solamente por una cosa.
tendría que ser por amor. Pero ¿qué clase de amor? Pregunto. ¿Cómo los había amado Cristo? ¿Cómo te amó a ti Cristo? Él te amó hasta la muerte. Pastor, entonces quiere decir que de la manera que Dios quiere, que Jesús quiere que yo ame a los demás, a mis semejantes, es hasta la muerte. Sí, queridos, es hasta la muerte. ¡Auch! Yo creía que era solamente una religión. Yo creí que era solamente un pasatiempo. Yo creí que era solamente hacerme miembro de alguna comunidad. Y es todo. No. Ámense de la misma manera que yo los he amado. Y unos capítulos antes él enfatiza esto: no hay amor más grande hacia alguien que una persona dé su vida por sus amigos. No hay una demostración más grande que uno dé su vida por alguien. Entonces, a ese nivel, a ese punto, Dios quiere que verdaderamente nosotros amemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amar como Cristo es morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros anhelos. Es pensar más en los intereses de Dios, pensar más en los intereses de Cristo, pensar más en los intereses de los demás que en los de nosotros mismos. Ahí es cuando yo estoy muriendo. Oh, que nuestra oración pueda ser: Señor, que este año yo pueda descender para que tú crezcas. Yo pueda morir para que tú vivas, Señor. Yo quiero ser como tú, Padre, en este nuevo año. Pregunto, ¿de veras estamos amando con esa magnitud de amor? Claro que no. Si somos sinceros, no. Los discípulos no amaban hasta ese punto como habían amado. Pero era necesario que entendieran que una clase de amor, una nueva clase de amor o un nuevo mandamiento estaba por comenzar. O sea que si yo no he amado hasta el día de hoy de la manera que Dios quiere que yo ame, entonces hoy comienza un mandamiento. Hoy comienza una nueva etapa para esforzarme, para hacer todo lo que esté en mi capacidad de poder amar y poder amar sin esperar nada a cambio. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8. Y lo estoy leyendo de la nueva versión porque es bien interesante cómo el apóstol Pablo lo plantea aquí en este pasaje. Versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses: lo que les escribo los anima como seguidores de Cristo. O sea, ya Pablo estaba manifestando alguna clase de amor, como amándolos, sirviéndolos, pero sigue haciendo preguntas. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? O sea, quieren que de alguna manera yo me sienta bien, pero a través de una demostración de ustedes amándome. Pero y entonces, ¿qué es lo que yo espero que ustedes hagan? Y viene otra pregunta: ¿compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces, ahí entra lo interesante. Entonces, voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor
y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismos. Uy, diga, ouch. No, sí, vamos a decir, ouch. Y considere. Ahora, lo interesante es que esto es para todos. Repito, no estés pensando que es para fulano, para sutano y esperancejo. No, es para todos los que estamos aquí. Amén, Pastor Raúl. Entonces, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Siendo Dios, se hizo hombre. ¿Alguien ha querido hacer una semejanza de cómo nosotros podríamos bajar al nivel que Jesús bajó? Y es como que si yo me convirtiese en una hormiguita. La misma manera es que Cristo, siendo Dios, se convirtió en humano. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. O sea, no solamente hasta la muerte, sino al extremo de morir en la cruz. Hasta ese entonces, quien moría en la cruz eran los criminales, los malhechores, los peores de la sociedad. Eran colgados, eran crucificados en una cruz. Mas sin embargo, Jesús dejó, se rajó, se humilló. Pero el apóstol Pablo dice: tengan ustedes ese mismo sentir, esa misma mentalidad, ese mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Pregunto, ¿tenemos esa misma mentalidad? Vamos siendo sinceros. ¿Será que necesitamos algo más que ser o que decir, sino de que tiene que ver una práctica en nuestras vidas? Créame que cuando yo estudio, también me hablo a mí mismo, me predico a mí mismo y me pregunto: Señor, ¿seré que estoy amando con la misma clase de amor que tú esperas que yo ame? Yo sé que de pronto personas esperan que yo les ame, pero soy humano y se me va. ¿Sí? Y le pido perdón si a alguien le he fallado. Pero ¿sabe qué es interesante? Jesús no trató de complacer a todos, pero sí trató de enfocarse en unos pocos, a quienes amó y amó hasta el fin, para que estos otros pocos, se reprodujeran con esa misma clase de amor hacia los demás. Pregunto, ¿cómo sería comunidad cristiana si cada uno de nosotros aprendemos a amarnos de la forma que Dios espera que nos amemos? Que nos amemos hasta la muerte. Wow. Que nos amemos sacrificialmente.
que nos amemos incondicionalmente, porque Jesús amó incondicionalmente. Y lo vemos a través de sus evangelios. Vemos cómo Él mostró amor a toda clase de personas, a toda clase de gente. Sabía que en gran manera muchos de los grupos más prejuiciosos que existen en la tierra a veces somos los cristianos. No queremos convivir con gente mala, con gente pecadora. No queremos estar donde hay gente que de pronto ante nuestros ojos no merece que nosotros estemos ahí. No queremos ni siquiera acercarnos a personas que no son de nuestra élite, que no son de nuestro círculo. Pero Jesús amó a los indeseables, a los rechazados, a los odiados por la sociedad, a los cobradores de impuestos, a las prostitutas, a los ladrones, a los fanáticos religiosos, a los deshonestos, los indigentes y hasta las suegras. Perdón, ese se me pasó, ¿no? Es para que se rían un poco. Hasta a las suegras amó Jesús. El amor de Cristo no solamente fue incondicional, pero fue al extremo de amar hasta los que no merecen ser amados. Y todo esto me lleva a hacer preguntas también, porque yo tengo que caer en esa categoría. ¿Será que estoy amando a los que no deben ser amados también? Por ejemplo, Mateo 5, 43, 48 dice: en la ley ustedes escucharon que fue dicho, amarán a su prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Claro, en la ley el enemigo era el que teníamos que aborrecer. Pero yo os digo ahora, en la actualidad, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orar por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué? Para ser hijo de Dios tengo que amar al que me odia. ¿Aló? Tengo que bendecir al que me maldice. Tengo que aceptar al que me aborrece y orar por el que me ultraja. Claro que sí. Para que podamos ser parecidos a nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre los injustos e injustos. Sobre los justos e injustos. Te tengo malas noticias. Ya el Señor hizo salir el sol sobre tu suegra. Y de pronto tu suegra no es ni cristiana. Ya el Señor hizo salir el sol para aquellos que están en prisiones pagando una condena de castigo. Ya se están asoleando estos individuos allá. Ya están recibiendo un beneficio de Dios. Cuando llueve, los llueve a todos. La diferencia es que nosotros sabemos a dónde correr, dónde escondernos. Otros no saben a dónde ir. Pero Dios hace llover sobre buenos y malos también, como dice: porque si amáis a los que os aman, oye, ¿qué recompensa tendréis? O sea, amar a Lisma es bien fácil, ¿eh? Es bien bonachón. Él no se enoja con nadie. Bueno, solo con Silvia. Pero no, hombre, Ismael es bien rete buena gente. O sea, ¿cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no lo voy a aceptar? O sea, pero si yo amo a Lisma y no amo, fíjense, y no amo también a los que me odian, entonces ¿qué recompensa tengo? ¿No hacen también los publicanos o los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? La pregunta esta: ¿qué haces de más? O sea, se supone que eso es lo que deberíamos de hacer.
Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta palabra perfecto quiere decir: sean pues de un carácter maduro. Ya no seamos como niños, llevados por las experiencias, por los sentimientos. No, seamos maduros, seamos firmes de carácter. Si Dios me dice que ame, ame. Si Dios me dice que acepte, acepte. Si Dios me dice que tengo que hacer cierta cosa, voy a hacerla. Diga conmigo: ouch. Y este mandamiento es para quienes, diga así conmigo. No, pero dígalo así, hágalo así conmigo. Sí, para que le caiga al que está atrás, al que está enfrente, al que está a derecha, al que está a la izquierda, para que le caiga a todos, ¿verdad? Entonces, el amor de Cristo, mire, ¿cómo nos amó Cristo? El amor de Cristo perdona aún a sus propios asesinos. Nosotros sabemos en Lucas 23:33 cuando dice: y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿A quién crucificaron? A Cristo. ¿Y quiénes lo crucificaron? ¿Quiénes lo mataron? Cuentan un dicho por ahí, que un chiste, que estaba un pastor predicando y estaba diciendo: y tú mataste a Jesús, y tú mataste a Jesús, y tú también lo mataste. Y en eso se paran dos niños y salen corriendo. Salen así, pero sin. Y pues ahí venían llegando dos, tres que ya un poquito tarde, ya casi al terminar el servicio van llegando, ¿no? Y los de lonche, no, sin ofender a nadie, sin ofender a nadie. Y van saliendo y se topan con los que venían entrando y dicen: ¿qué pasa? ¿A dónde van ustedes? ¿Por qué salen corriendo? No, hombre, es que allá adentro mataron a alguien y le están echando la culpa a todos. O sea, la realidad de la vida y de todo es que cada uno de nosotros fuimos culpables. Pero lo interesante que es lo siguiente, donde dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, esa es la clase de amor que Dios quiere que manifestemos. Que aun cuando nos rechazan, nos calumnian, nos hacen mal y lo que sea, pueda haber en nosotros un espíritu de perdón. El mismo perdón que manifestó Jesús en la cruz por los que lo mataron, por los que lo crucificaron. Colosenses 3:13 en la versión actual dice: no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien te haga algo malo, perdónalo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. ¿Cómo debemos perdonar? Como Cristo nos perdonó también a nosotros. ¿Cómo debemos aceptar? Como Cristo nos aceptó también a nosotros. ¿Cómo debemos de ser? De la misma manera que Cristo es con nosotros. Mira, si Cristo tuviese que pagarte conforme a tus pecados, ya estarías frito en estos momentos. Ya estaríamos chamuscados. ¿Por qué? Porque su misericordia se renueva cada mañana. Grande es su bondad, grande es su misericordia. Si los muchachos pueden venir, por favor. Mi pregunta en esta mañana es: ¿te han herido? Diga conmigo: ¿te han maltratado? ¡Auch! ¿Alguien te ha ofendido? Diga así, amigo.
Pues de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar. Pero pastor, no. Es más, en otra ocasión Jesús dijo: si tú vienes al altar, vienes a la gloria a Dios, aleluya, Santo de Israel, bendito Jehová de los ejércitos, ya casanda sabayanda candasando. Pero mientras vienes y estás trayendo tu ofrenda a Dios, ahí te recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Güeremenen, chavo, deje su ofrenda ahí. ¿Cómo Dios? Sí, déjela ahí, porque no voy a aceptar sus alabanzas, sus adoraciones, sus ofrendas, porque si no estás dispuesto a aceptar a tu hermano, si no tienes el coraje de enfrentar la situación que te afectó, que te dañó, que te hirió, entonces, así bien transparente, ¿cómo esperas que Dios te acepte a ti? ¿Serás tú mejor que la otra persona? Pregunto. ¿No será que no perdonamos porque nos creemos superiores a los demás? ¿No será que no aceptamos porque todavía hay un nivel de orgullo que aquí solamente mis chicharrones truenan? ¿Qué será que no queremos perdonar? Entonces, algo que nos va a pegar bien duro. Si todavía cargamos con resentimientos, con falta de perdón y con amargura y estamos aquí en este lugar, no le estamos haciendo bien a nadie, ni le estamos haciendo un favor a Dios tampoco. Porque Dios es así. Es claro y franco con lo que necesitamos hacer en nuestras propias vidas. ¿Cómo deben de amarse los unos a los otros? De la manera que Dios nos amó también. ¿Hasta cuánto debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces 7, Señor? ¿Aló? ¿7 only? No 7 veces. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Dígalo conmigo: 70 veces 7. O sea, indefinido. Siempre, en todo tiempo, debemos de tener esa clase de amor, ese tipo de amor. Hay una anécdota que cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial era muy difícil para las naciones europeas desechar los prejuicios que se habían originado por causa de los sufrimientos que unas y otras habían tenido debido a la guerra. Pero en una iglesia en Suiza, un joven cristiano de Dinamarca estaba procurando adorar a Dios con los cristianos de otras naciones. En el momento en que se estaba leyendo la escritura, este joven vio que un soldado alemán del ejército de ocupación entraba en la capilla. El cristiano dinamarqués se levantó inmediatamente y salió sin poder ocultar su disgusto y su enojo.
Pocos minutos después regresó y continuó participando en el culto de adoración. En el momento oportuno, en la misma reunión, dio este testimonio. En el momento en que este soldado alemán entró a la capilla, sentí que mi corazón se llenaba de odio en contra de él. Pensé en los sufrimientos que hemos tenido por causa de su pueblo. E inmediatamente decidí que no estaría yo en esta casa, mucho menos en el mismo lugar donde esta persona estaría. Al salir yo con mi corazón lleno de odio, de repente pensé en el amor de Dios manifestado en la cruz, donde Cristo lo dio todo por mí. Ciertamente, dijo él, no puedo estar fuera de este culto. Este hombre es mi hermano. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos quedamos fuera? ¿O ya no regresamos? ¿O nos quedamos fuera de los propósitos de Dios, de los planes que Él tiene para cada uno de nosotros, porque simplemente no estuvimos dispuestos a tratar una cosa que no se puede comparar con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? De algo sí te aseguro, que aquí nadie te ha hecho nada como le hicieron a Cristo. Nada, nada comparado a lo que Cristo vivió, nada comparado a lo que Cristo sufrió. Cuando éramos pastores de jóvenes, nosotros tuvimos mucho el rechazo de jóvenes que con su actitud, su comportamiento, ellos nos miraban y nos comían vivos. Y Yara, teniendo a su pastora Miriam como consejera, ella iba con la hermana Miriam y le decía: hermana Miriam, qué duro, qué difícil es ser pastor. Oye, soné como Cash Luna. Qué difícil, mano, qué difícil poder amar de esta manera. Y ella, con toda su sabiduría del mundo, decía: mira, mijita, si a ti no te han hecho lo que le hicieron a Cristo, sigue adelante, mija. Sigue sirviendo, sigue amando, porque si a ti no te han escupido, no te han abofeteado, entonces quiere decir que no es tan grave lo que te han hecho. ¡Aló! Aplauda, de veras, aplauda. Porque si nos ponemos a medir la gravedad de las cosas que nosotros pasamos, no solamente con familiares, con hermanos de la iglesia, con líderes, con compañeros de trabajo, con quien sea, si nos ponemos a comparar el nivel de sufrimiento que tuvo Cristo con el que nosotros pasamos, como dicen en inglés, es piece of cake. Es como comerse un pastel. De veras, claro que sí. Porque yo como pastor, yo no les caigo a todos. Es más, yo sé que aquí hay algunos que no les caigo bien. No se crean. Yo le he compartido que en algunos momentos yo tuve que hacer de corazón tripa, o de tripa corazón, no sé cómo decirlo. Pero los primeros años que comenzamos a pastorear durante la transición, yo así como soy, bien bonachón, yo no le hago nada mal a nadie. Yo no ofendo a nadie. Dice Santiago, el que dice que no ofende a nadie, pues entonces ¿qué? Pero venía un hermano en particular donde ya lo tenía bien marcadito, decía Cantinflas, ¿no? Y entonces él llegaba y entraba y llegaba así. Y yo, a propósito, claro,
no para retarlo, para amarlo, es mi hermano. Y le decía: bienvenido, hermano, qué bueno que estás aquí. Y él me miraba y me decía: quiero decirle que yo estoy aquí no por usted, porque usted no es mi pastor. Mi pastor es Raúl Trujillo. Así es de que yo estoy viniendo aquí por él, no por usted. Así digo, Santo de Israel, casi me daban ganas de... No. Claro, no, soy el pastor. Soy el pastor y tengo que tengo que ser diferente, ¿sí o no? Digo yo, qué bárbaro con lo que tenemos que lidiar a veces los pastores. Por eso esto me habla a mí, esto me confronta a mí también. Y me lleva a pensar, ¿de qué manera tengo que amar entonces? Y yo lo dejaba pasar. Le decía, ¿sabe cuál era mi respuesta? Qué bueno, bienvenido, lo importante es que está aquí, pásele. Claro. Ve qué fácil es la vida. ¿Por qué no la complicamos tanto, pues? Cuando el mandamiento de Dios es precisamente eso: ámense como yo les he amado. Ahora, ya para ir cerrando, usted se pueda preguntar: pero pastor, yo no tengo esa clase de amor. ¿De veras? ¿Por qué me dice que no lo tiene? Porque la palabra de Dios dice que el que ama a Dios tiene que amar a su hermano. En eso consiste, en que amamos a Dios, en que amamos al hermano. Entonces, si usted no ama a Dios, el asunto es todavía más grave. Sí, el asunto es todavía peor, porque amar a Dios significa que Él nos amó primero. Entonces, porque Él ya me amó a mí y he sido impactado por esa clase de amor en mi corazón, ahora yo puedo amar a los demás. Entonces sí puedes amar. Lo que pasa es que no quieres amar, es otra cosa. La palabra de Dios me dice también que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por su Espíritu que mora en mí. Pregunto, ¿el Espíritu Santo mora en ti? ¿Está el Espíritu Santo viviendo? Entonces ya ese amor ha sido derramado sobre ti, sobre tu vida. Oh, pastor, yo no tengo esa clase de amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Ahora, maneras prácticas de amar. Maneras prácticas de amar es perdonando, orando por alguien, dándole una palabra de aliento, haciéndole una llamada, bendiciéndolo, visitándolo, llevándole una comida, procurando el bien de los demás, enviándole una cápsula de fe, haciendo algo que te saque de tu zona de confort o de confort, para que tú puedas comenzar a amar como Dios espera que ames. Pero es que a mí nadie me visita. El mandamiento, hágalo así, hágalo así. Come on todos, hágalo así. El mandamiento, diga, es para todos. Pero es que a mí ni siquiera una vitamina, digo, no, una cápsula de nada. Bueno, el mandamiento es que para todos. Pero es que a mí ni siquiera esto, ni siquiera lo otro. Hágalo, sígalo haciendo. El mandamiento es para quién, para todos. Y termino con una anécdota, una más, porque por ahí alguien se quejó que ya no decía anécdotas.
y que venía solamente por las anécdotas. No, que era parte. Cuentan que en el primer siglo, y con el crecimiento de la iglesia primitiva, los romanos o el ejército romano enviaba a sus soldados a espiar las congregaciones del primer siglo, a espiar las iglesias de aquel entonces, porque les preocupaba que la iglesia iba creciendo en cantidad, de números, se extendían, se esparcían rápidamente. Ya no se humillaban ante el César, ahora otro era su señor. Entonces, ¿qué está pasando con estos cristianos? Y dice que cuando los espías entraban a sus aposentos, a sus lugares de reuniones, de comuniones, ya fuesen en casa, donde quiera que estuviesen, se sorprendían porque lo primero que miraban era que estaban adorando a alguien que no miraban. Pero ellos lo nombraban un tal Jesús. Ellos decían, claman, cantan, hablan con una persona que no está allí. Pero sobre todo ellos no tienen imágenes, no tienen a alguien a quien se dirigen. Solamente sus oraciones, sus adoraciones son hacia arriba, hacia el cielo, hacia ese Jesús que no conocen. Oh, pero cómo lo aman, dice. Cómo lo aman. Para ellos Él es lo máximo. Pero la característica que más nos sorprendió es cómo se aman entre ellos. Cómo se demuestran esa clase de amor. Y yo me quedé pensando, ¿qué tal que enviaran algunos espías aquí a nuestros agapes? ¿Qué tal que enviaran algunos espías aquí a nuestras coinonías, a nuestros compañerismos? Que enviaran algunos espías para de repente saber si por lo menos somos genuinos, si por lo menos encuentran algo de transparencia, de honestidad, y si dicen amarse como se aman. Ahora recuerde que estos son espías, ya a usted no le corresponde. ¿Qué dirían de nosotros? ¿Nos estamos pareciendo a Cristo? ¿Nos estamos pareciendo a nuestro Padre? ¿O saldrían de nuestros grupos de vida, de nuestras reuniones decepcionados?